Imagina esto. Por un lado, toda tu vida te han dicho que debes amar y honrar a tu familia por encima de todo. Amarás al prójimo como a ti mismo, es un mandamiento sagrado. Por otro lado, está tu realidad. El dolor de sentirte dañado por quienes deberían ser tu refugio. Y entonces sientes un duelo desgarrador, el de llorar a los vivos, a la familia que pudo ser y nunca fue. De repente te invade una culpa que corroe. La pregunta silenciosa de ¿soy yo el desleal? ¿Seré yo el que está mal? Este conflicto externo tiene un eco interno brutal. Porque dentro de ti hay una parte herida, lo que en psicología llamamos el niño interior, que sigue anhelando profundamente el amor incondicional que nunca recibió. Pero ¿qué hacer cuando ese prójimo que debes amar es quien te daña emocionalmente y no quiere cambiar? Esta situación te pone en una encrucijada por las creencias que adquiriste de la sociedad y la religión. Pero este dolor no puede quedarse sin respuesta. Por eso en este video revelaremos la psicología oculta de las personas que rompen con su propia familia. ¿Será un acto de amor propio o una herida que se repite? Para Jung, nuestra psique, es decir, nuestra alma en su totalidad, está en un viaje constante hacia la plenitud. Ese viaje se llama individuación, el proceso de llegar a ser quien realmente somos, integrando todas nuestras partes, incluso las más dolorosas. El destino de ese viaje es conectarnos con el sí mismo, nuestro centro más profundo y verdadero. Y para emprenderlo, tenemos que enfrentar a la sombra, que no son solo los aspectos oscuros que rechazamos, sino toda la herencia emocional inconsciente que cargamos, incluyendo las heridas familiares. Jung nos da herramientas para entender nuestra psique, pero la compasión última, la que perdona sin permitir el abuso, esa tiene un origen espiritual. Entonces, ¿qué hacemos con quienes representan nuestro origen herido? ¿El objetivo será romper con la familia? ¿O entender sus heridas y aceptar que ellos aún no son conscientes de lo que hacen? Esta es la respuesta que integra la espiritualidad y la psicología profunda. Número 1. El mandamiento primordial es una metáfora de la integración psicológica. Amar al prójimo como a ti mismo presupone un ti mismo íntegro y digno de amor. Es lo que Jung llamó en la psique humana, el sí mismo. El sí mismo es el centro de tu psique, o sea, la unión de tu mente consciente y tu inconsciente. Tus heridas emocionales se guardan en tu inconsciente, por lo que cuando te alineas con tu sí mismo, tu verdadero ser, ya has despertado tu conciencia y por ende, te has percatado de esas heridas emocionales y de los patrones de conducta inconscientes, tuyos y de tu familia. Por este motivo, amar al prójimo como a ti mismo es entender que ellos no son conscientes de sus heridas y verlos con compasión. Jung diría que no puedes proyectar amor auténtico si no has integrado tu propia sombra y sanado a tu niño interior. Número 2. La conciencia como criterio supremo. El perdón es un acto interno de liberación que no implica necesariamente convivencia. En la visión junguiana, la falta de conciencia, la sombra colectiva familiar, es justamente lo que perpetúa el daño. Tu misión no es ser el mártir inconsciente que repite el ciclo, sino tal vez convertirte en el consciente que rompe la cadena, aunque eso implique distancia física. Romper con la familia tóxica puede ser, en muchos casos, el acto definitivo de amar a ese niño interior, protegiéndolo de quienes lo dañan, incluso si son familia. Número 3. El proceso no es blanco o negro, tiene pasos. Aquí tienes el mapa para sanar y romper la cadena. Paso 1. Crear seguridad mediante la acción. Para poder sanar, a veces es necesario tomar distancia física. No es un capricho ni un acto de rencor. Es un paso práctico para que tu mente y tu cuerpo dejen de sentirse en peligro constante. Es como poner un yeso a un hueso roto. Es la condición básica para que empiece a sanar. Paso 2. Entender desde la calma a través de la reflexión. Una vez en un espacio seguro, puedes comenzar a procesar lo que pasó. Desde un lugar más tranquilo, es más posible entender que las personas que te hicieron daño a menudo actúan desde sus propias heridas, patrones y falta de conciencia. Como dijo Jesús cuando sus verdugos lo torturaban: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta comprensión surge naturalmente, no por obligación. Jesús no dijo, quédate a que sigan haciéndolo,
sino que este es el momento de aplicar esta verdad bíblica como una forma de entender su limitación, no de justificar su comportamiento. Paso número 3. Decidir desde la libertad. Con el tiempo y el trabajo interno, puedes liberar la carga emocional, perdonar para tu propia paz. Y desde esta nueva fortaleza, tú eres quien tiene el control para decidir cómo proceder. Las opciones no son solo cortar para siempre o volver como si nada. Puedes elegir, por ejemplo, no reanudar el contacto. Reanudarlo con límites muy claros. Por ejemplo, hablaremos solo una vez al mes, y si me faltas el respeto, terminaré la llamada. Reanudarlo, pero sin esperar que hayan cambiado. Amas desde la aceptación de su realidad, no desde la esperanza de que sean distintos. La clave es que, en este punto, tú mandas. El amor deja de significar aguantar todo y se convierte en cuidar de mí y relacionarme en mis términos, si es que decido relacionarme. Número 4. El propósito último, trascender la herida sin negarla. Dios nos creó para amar, pero el amor más elevado a veces requiere la forma contraintuitiva del límite. La misión no es elegir entre la sumisión familiar y la deserción. La misión es usar ese conflicto como el crisol para forjar un amor más maduro. Un amor que sabe que perdonar no es permitir, que compadecer no es convivir, y que el amor más revolucionario a veces es el que se da a uno mismo primero, para luego poder ofrecerlo al mundo sin resentimiento. Es posible que Dios, que conoce el corazón humano mejor que nadie, entienda que a veces el camino más tortuoso hacia el amor pase por poner un límite temporal, que el honrar pueda transformarse, en ciertos casos, en orar por ellos desde lejos, mientras yo me sano para no repetir el ciclo de dolor. A veces, el acto más parecido al amor divino, que todo lo perdona hacia tu familia, es amarte lo suficiente a ti como para alejarte y sanar. Desde allí, puedes cumplir el mandamiento en su forma más elevada, amarlos desde la distancia, con compasión por su inconsciencia, sin permitir que su sombra destruya tu luz. Romper no es el fin, es a menudo el comienzo necesario para poder cumplir la misión de amar de verdad, sin enredos ni codependencias. Pero ¿cómo distinguir? ¿Cómo saber si tu dolorosa decisión de alejarte es tu sanación o simplemente la herida actuando de nuevo? Aquí está el mapa infalible para distinguirlo, basado en Jung. Desde el punto de vista psicológico, integrando psicología profunda, desarrollo espiritual y la naturaleza del trauma transgeneracional, esa decisión puede ser ambas cosas, y la frontera la define una sola cosa: la conciencia con la que se toma. Si es un acto de amor propio, verás estos indicadores. Individuación junguiana en acción. Número 1. Se precede de un duelo consciente. Has llorado la familia que no tuviste. Has reconocido el patrón doloroso y has intentado desde tu lugar establecer límites antes de la ruptura total. La decisión llega como último recurso, no como primer impulso. Número 2. La motivación es protección, no venganza. No rompes para castigar o hacer daño. Rompes para proteger tu paz, tu salud mental y tu capacidad de crecer. Es un movimiento hacia algo, tu propia vida, no solo en contra de algo. Número 3. Asumes tu parte sin culpa patológica. Reconoces tu propia sombra, quizás momentos de reactividad, dolor proyectado. Pero no usas eso para invalidar tu necesidad de distancia. No te quedas atrapado en el yo soy el malo. Número 4. Permanece la compasión a distancia. Puedes entender desde lejos que sus acciones vienen de su propia herida y limitación. Los liberas emocionalmente. Los perdonas porque no saben lo que hacen. Pero no por eso te expones de nuevo. Número 5. Tu vida se expande después. Tras la ruptura, aunque haya dolor, sientes un alivio profundo, espacio para respirar, y comienzas a construir una identidad más auténtica y relaciones más sanas. En esencia, es amor propio cuando rompes el vínculo disfuncional, pero no rompes el amor en tu corazón. Cambias la forma de relacionarte, de una manera que honra tu supervivencia y tu alma. Si es una herida que se repite, verás estos indicadores: la sombra familiar actuando a través de ti. Número 1. Eres reactivo e inconsciente. La ruptura es explosiva, llena de ira no procesada, o por el contrario, es una huida fantasma sin explicación.
Repites el patrón de corte abrupto que quizá haya en tu familia. Abandonos previos. Número 2. La motivación es desde el niño herido, no desde el adulto consciente. Lo haces desde la rabia del nunca me quisieron, el pánico al abandono o la lealtad invisible a otro familiar. Por ejemplo, aliarse a un progenitor en contra del otro. Es una reacción de supervivencia infantil, no una decisión adulta. Número 3. Cambias de personas, pero no de patrón. Cortas con tu familia de origen, pero luego repites dinámicas similares de victimización, dependencia o conflicto en tu pareja, amigos o trabajo. La herida no se sanó, solo cambió de escenario. Número 4. Hay negación total o odio fusionante. O bien niegas cualquier dolor, no me importan en absoluto, o estás obsesivamente enfocado en ellos, a través de un odio que te ata. En ambos casos, siguen ocupando tu psique. No hay liberación real. Número 5. Te contraes, no te expandes. Después de la ruptura, predominan el resentimiento, la soledad amarga y una sensación de vacío o maldición. No surge un nuevo espacio interno fértil. ¿Por qué pasa esto? Por el arquetipo de la sombra. Si no miramos hacia adentro, la energía de lo que rechazamos nos posee y se repite. La ruptura reactiva es la sombra familiar actuando a través tuyo. Sin darte cuenta, puedes estar encarnando la misma dinámica de abandono, agresión o corte que viviste, solo que ahora del otro lado. Es la herida en piloto automático, gobernada por un complejo, un nudo de emociones inconscientes, y no por tu sí mismo. La pregunta clave que Jung haría no es romper o no romper. La pregunta es, ¿estás actuando desde tu complejo, inconsciencia, o desde tu sí mismo, conciencia integradora? Desde el complejo, repites, la familia tóxica sigue viviendo gratis en tu cabeza, dictando tus actos desde la sombra. Desde el sí mismo, te liberas. Tomas una decisión dolorosa pero consciente, asumiendo la responsabilidad de tu camino, honrando tu dolor pero sin quedar atrapado en él. La misma acción externa, romper el contacto, puede ser el acto más sanador o la última trampa del trauma, dependiendo del territorio interno desde donde nace. Y entonces, ¿cómo pasamos de la repetición a la verdadera liberación? Jung nos señala un paso incómodo, pero liberador: retirar la proyección. Al inicio, es natural y necesario proyectar. Ellos son el problema, ellos son la fuente del daño. Y puede ser que sea cierto. Pero para individuarnos, para convertirnos en ese sí mismo íntegro, debemos preguntarnos, ¿qué parte de esta dinámica que tanto rechazo vive también en mí? No es para culparte, es para hacerte soberano. Tal vez la rigidez que odiabas en tu padre, ahora la usas como un muro impenetrable contra el mundo. Quizás el victimismo que sufrías con tu madre, ahora lo repites en otras relaciones. La sombra familiar busca alojarse en algún lado. Este trabajo no justifica el daño recibido, lo trasciende. Al mirar tu propia sombra, dejas de ser un actor en el viejo drama familiar y te conviertes en el autor de tu nueva historia. Integrar la sombra es dejar de gastar energía en odiar o negar, para usar esa misma energía en construirte. Solo así, la distancia física se convierte también en una distancia psicológica real. Rompes la cadena, no solo el contacto. Entonces, si el camino es la conciencia, ¿por qué duele tanto incluso cuando hacemos lo correcto? Porque necesitamos diferenciar el dolor de la herida del dolor de la cura. Y esto nos lleva a una paradoja esencial: el amor propio verdadero no duele. Lo que duele es el proceso de enfrentar y desmantelar todo lo que no era amor, y que confundíamos con él. Desglosémoslo. Número 1. El amor propio hacia otro es una energía de plenitud, aceptación y conexión. En su estado puro, no contiene dolor. Es como la luz del sol: calienta, nutre, ilumina. El dolor del que hablamos no está en el sol, sino en retirar las vendas de las heridas que el sol nos ayuda a sanar. Número 2. Lo que duele es la separación de lo disfuncional. El duelo, llorar la ilusión de la familia que necesitabas y no tuviste. La partida, romper la adhesión tóxica, la lealtad invisible, la fantasía de que esta vez será diferente. La confrontación con la propia sombra. Ver cómo hemos repetido patrones,
Cómo nuestro niño herido ha dirigido nuestra vida. Lo que duele es la soledad, el vacío temporal al dejar un sistema familiar, antes de construir uno nuevo y sano. Este dolor no es el amor, es el síntoma de la curación. Es como el dolor de un hueso que se acomoda después de estar roto mal durante años. No es el hueso en sí el que duele, es el ajuste para que pueda sanar. Número 3. La repetición sí duele de otra manera. Duele con el dolor estéril y familiar de la herida original. Es un dolor que no lleva a ninguna parte, que se repite en círculos, que desgasta y no construye. Es el dolor de la renuncia a uno mismo, no el dolor del renacimiento. El camino hacia el amor propio puede conllevar un dolor transformador, el de sanar. La repetición de la herida conlleva un dolor estéril, el de estancarse. El amor en sí, una vez alcanzado, es paz y plenitud. No duele, es el lugar desde donde el dolor previo finalmente se comprende y trasciende. Y aquí surge la mayor paradoja de todas. Dios querría que rompas con tu familia. Ahora entramos en el territorio más sagrado y complejo, la tensión entre el amor divino ideal y la realidad humana herida. La familia como escuela, no como sentencia. Dios nos dio una familia como primer campo de aprendizaje del amor. Pero en un mundo imperfecto, esa familia también es el primer campo de aprendizaje del dolor, los límites y a veces, la supervivencia. La pregunta no es si Dios querría que rompiéramos, sino, ¿qué está enseñando este vínculo en este momento? A veces, la lección más divina que una familia puede dar es enseñarte cuándo decir, hasta aquí, para que aprendas a honrar el templo de tu propia alma. El modelo divino versus la realidad humana. Dios perdona infinitamente porque Él es la fuente inagotable. Los humanos, en nuestra fragilidad, tenemos límites emocionales, psicológicos y a veces físicos. El mandato, perdona 70 veces 7, no significa permite que te crucifiquen 70 veces 7. Jesús mismo se alejó de las multitudes para orar en soledad. Puso límites. Incluso en la cruz, su perdón a los fue un acto de liberación desde la distancia, no de reanudación de la convivencia. La ruptura como acto de fidelidad mayor. Imagina esto. ¿Y si romper con un patrón familiar tóxico no es romper con la familia de Dios, sino ser fiel a la familia más grande que Él imagina? A veces, mantenerte en un vínculo que destruye tu espíritu es traicionar el don que Dios te dio. Tu vida, tu luz, tu capacidad de amar en otros espacios. La ruptura, en este sentido, podría no ser un error que Dios perdona, sino un acto doloroso de cocreación. Romper un molde que estaba asfixiando el alma que Él te dio, para poder amar de manera más amplia y sana. El todo incluye la libertad humana. Si Dios nos creó como un todo con Él, ese todo incluye nuestra libertad, incluso la libertad de alejarnos de lo que nos daña. La familia humana es un reflejo imperfecto de esa unidad divina. Aferrarse a un reflejo roto puede impedirnos ver el original. A veces, hay que soltar el reflejo para buscar directamente la fuente. Una analogía. El jardín de Dios. Dios te dio un jardín, tu vida, y unos primeros jardineros, tu familia. Pero si esos jardineros en su propia inconsciencia están regando con veneno o pisando las plantas más tiernas, tu deber sagrado puede ser poner un cerco. No es que abandones el jardín, lo proteges. Quizás desde el otro lado del cerco, puedas ver a esos jardineros con compasión, entendiendo que ellos también están heridos. Pero el cerco sigue siendo necesario para que el jardín florezca. Entonces, desde esta perspectiva espiritual profunda, romper no es necesariamente repetir la herida. Puede ser, paradójicamente, la forma más fiel de interrumpir la repetición de la herida en el plano humano, para poder vivir el perdón y la compasión en el plano espiritual. La clave está en el corazón con el que se rompe. Lo haces desde el odio y la venganza, eso probablemente repite la herida. Lo haces desde el dolor sagrado de quien debe proteger un espacio, para que el amor de Dios pueda vivir en ti, eso puede ser un acto de tremenda fe. Dios no te dio una familia para que rompas con ellos. Te dio un alma, y a veces, esa alma, para ser fiel a su origen divino, necesita tomar distancia de lo que la está sofocando, incluso si se llama familia.
Visto así, este doloroso camino es más que una decisión familiar. Es un rito de pasaje de tu psique. Es la individuación en acción. Tu alma, tu psique, dejando atrás la identidad heredada para alinearse con tu sí mismo, tu verdadero ser. Ya no desde la reacción, sino desde la creación consciente. El mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo presupone un ti mismo al que amas. Y construir ese sí mismo íntegro es la tarea sagrada que a veces, por amor a la vida que se te dio, requiere poner un cerco al jardín para que pueda florecer. Alejarse para sanar no es un acto de separación del todo, sino un acto de honrar la parte del todo que nos ha sido confiada, nuestro propio ser. Al sanar nuestro fragmento del sistema familiar, interrumpimos la transmisión de patrones inconscientes de dolor. Nos volvemos entonces un punto de anclaje estable para una nueva frecuencia, la de la integridad, el respeto y el amor consciente. Solo desde la plenitud interna podremos unirnos a otros desde la verdad, no desde la necesidad o el miedo. Romper el contacto, cuando se hace con esta conciencia, no es el fin del amor. Es el comienzo necesario para poder cumplir la misión de amar de verdad, despertar conciencia y desde tu propio centro en paz, ayudar a traer paz a la tierra. Pero ¿cómo leer el comportamiento de las personas malvadas? En el próximo vídeo revelaremos 9 señales de una persona que ama hacer el mal. Protégete. Si este video resonó en ti, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿En qué lado del mapa te sientes más identificado hoy? ¿En el amor propio o en la herida que se repite?